Mis queridos peregrinos, estamos en un templo espectacular que vamos a mostrarles ahora, y con esta visita vamos a terminar nuestra visita, nuestro recorrido por el Nilo. Es el templo de la reina Hatshepsut. No sé si pronuncio bien este nombre, se me traba la lengua. Esta reina reinó del año 1513 al año 1490 antes de Cristo, exactamente durante el tiempo de la esclavitud de los israelitas en Egipto. Y quiero mostrarles en este mapa, en primer lugar, dónde estamos, y en segundo lugar, el tema que quiero comentarles. Hemos dormido aquí en Luxor, aquí están los cruceros de Luxor. Hemos visitado el templo de Karnak ayer, donde tuvimos nuestra catequesis, y hoy hemos atravesado en un puente que aquí no se ve, un puente por aquí, por esta carretera. En este camino hemos venido por aquí y estamos aquí en este templo de la diosa Hatshepsut. Precioso, lo vamos a ver ahora, es impresionante, que hay 2 o 3 lugares espectaculares. Pero el tema que les quería yo señalar es el siguiente, y me voy a valer del bastón de Moisés. Este es el río Nilo, y aquí ven ustedes la franja fértil, la franja verde, y un paso más allá de esta franja verde es el desierto más inhóspito. De hecho, el templo está en una parte un poco alta, aquí estamos en unos 30, 40 metros sobre este valle, y es una parte absolutamente inhóspita. Toda esta zona que aquí ustedes ven verde, ahora desde luego tiene riego mecánico, pero en la antigüedad tenía 2 elementos que ya comentamos. El río Nilo subía en tiempo de lluvias, se desbordaba en toda esta zona, se desbordaba, estamos hablando de unos 4 o 5 kilómetros esta franja, y dejaba 2 cosas. Dejaba el limo, que era una especie de lodo muy fecundo, muy fértil, porque es tierra que arrastró el río Nilo durante todo su trayecto, y dejaba la humedad, dejaba esos campos inundados, halagados, y eso hacía que Egipto, en esta pequeña franja de fertilidad, ya les dije, probablemente es el 1% del territorio, de todo el territorio. Ahí tenía Egipto suficiente terreno para sus cultivos, para sus graneros, para los años de vacas flacas y de vacas gordas. Qué impresionante pensar en este Nilo y sus 2 veras, sus 2 orillas, que en la antigüedad eran prácticamente el único terreno cultivable de Egipto, de lo que vivían y de lo que hacían sus riquezas. Les va a maravillar, y le voy a pedir aquí a Ana Pau que ahorita salgamos y que se encuentren ya en el desierto. Estamos a 200 metros de esta zona verde, quizá un poco más, y se encuentren con estos templos que expresan riqueza, que expresan civilización, que expresan trabajo, que expresan ingenio, que expresan arte, que expresan una civilización maravillosa. Estamos hablando de la cúspide de la civilización egipcia, y nuestra historia del Éxodo también, en este periodo de la esclavitud de las que nos estamos liberando en nuestro recorrido. Ana Pau, sal y muéstrales a nuestros peregrinos el templo que tenemos delante. Pueden ustedes contemplar la majestuosidad del lugar, el desierto absoluto y total, la aridez y la belleza del templo de Hatshepsut, la reina que reinó 23 años en el 1500 antes de Cristo, hace exactamente 3500 años. Ese templo va a ser hoy nuestro escenario
para hablar de una catequesis sumamente importante. Espero que les guste, espero que les ayude y que nos ayude a todos en nuestro recorrido del Éxodo. Vamos a nuestra catequesis. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Mis queridos peregrinos, esto es absolutamente inimaginable. El trabajo, la belleza, la majestuosidad de estos lugares, y en nuestro caminar con Moisés, que va solo y con un báculo en la mano, nos impresiona la desproporción del mundo, la desproporción de la historia, la desproporción de los recursos humanos y el poder de Dios. De estas civilizaciones hoy día queda poco o nada, y en cambio la fe en Dios sigue moviendo el mundo, sigue moviendo hombres, civilizaciones, personas. Qué impresionante ver aquí y plantearnos la pregunta: ¿Dios o el mundo? El poder de Dios, la fe en Dios que se yergue sobre todas las cosas. Las épocas del mundo pasan, las civilizaciones pasan, la nuestra pasará también antes o después, y vendrá una nueva, un florecimiento nuevo, ojalá, fundado en la fe en Dios, fundado en la gracia de Dios, guiado por esa estrella que jamás se pierde, que jamás se mueve. Vamos a buscar un lugar adecuado para tener nuestra catequesis de hoy, porque les aseguro que va a ser muy importante. Nos impresiona la presencia de turistas de todo el mundo. No sé si aquí podemos llamarles peregrinos. Me temo que no. Me ha llamado la atención especialmente el número de brasileños. Hemos visto brasileños en todas partes, y junto con brasileños, gente de todo el mundo. Vamos a buscar un rinconcito adecuado y ojalá un poco menos asoleado para poder realizar nuestra catequesis de hoy. Mis queridos peregrinos, quiero mostrarles desde aquí, desde la altura del templo de la reina Hatshepsut, esa franja verde que se ve allá en el fondo, esa franja fecunda. Luego la vamos a recorrer a ver cómo, para grabárselas, quiero que la vean. Está el lecho del río Nilo, luego una zona fértil de unos 4 o 5 kilómetros, es la que estamos viendo allí detrás, e inmediatamente después el desierto, estas montañas inhóspitas, piedra, grava, arena, no hay ni una sola planta. Hemos recorrido
muchos kilómetros donde literalmente no se ve una sola planta. De esa zona fértil y de ese río vivió el pueblo antiguo de Egipto, y aquí lo pueden ver a nuestras espaldas. Obviamente vemos un lado del río, luego está el río y del otro lado también otra franja más o menos amplia. No sé si en algún lugar esa franja supere los 10 o 15 kilómetros, me temo que no. Es una franja estrecha en ambos lados y de ahí vivió el pueblo de Egipto en la antigüedad. Espero que les guste, que lo entiendan, que lo visualicen para que entendamos mejor nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios. Mis queridos peregrinos, hoy vamos a tener aquí en este majestuosísimo templo de la reina Hatshepsut una de las catequesis que yo considero más importantes de todo nuestro recorrido, porque es como la clave para entender esta peregrinación que estamos haciendo y este éxodo. Tenemos que comenzar por una cosa. En primer lugar, el Éxodo es uno de los 5 libros del Pentateuco, 5 libros del Pentateuco, que constituyen el inicio de la Sagrada Escritura: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. 5 libros del Pentateuco que son, si me permiten ustedes 2 imágenes, son los cimientos del edificio espiritual y religioso de la Biblia, son los cimientos, y si me permiten otra imagen, son las raíces, las grandes 5 raíces que van a dar la clave para entender toda la Biblia. Y aquí quiero decirles una cosa que a mí me preocupa mucho, la llevo en el corazón. El cristianismo, la fe cristiana, la fe católica, sin la Biblia, sin el Antiguo Testamento, no tiene cimientos, no tiene raíces. Me pregunto si la catequesis de los últimos 50 años no ha carecido mucho de estas raíces y de estos cimientos, y acaso sea el por qué muchos contemporáneos tienen una fe vacilante, tienen una fe sin raíces, sin profundidad. Entonces, primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Los 4 últimos, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, nos van a referir con mucho detalle este éxodo, este camino de salida y este itinerario que comienza el pueblo de Dios. Esto lo que quiero decir como una grande premisa. Segunda premisa: la fe bíblica, la fe judío-cristiana, es una fe histórica. Grábense en la mente este concepto porque no es una invención que un día una persona se hizo, no son imágenes bonitas, narraciones, es una fe histórica, es decir, son hechos, acontecimientos, es un camino que Dios ha ido haciendo con el ser humano a través de la historia en diversos pasos y en diversos modos. El modo como se cuenta es otro tema, eso lo dejamos a los expertos de la Biblia, pero es una fe histórica, es decir, Dios ha ido interviniendo en la historia de la humanidad para hacernos entender sus planes, para abrirnos su corazón, para mostrarnos el camino de la verdadera felicidad y de la salvación. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender que la historia son hechos, son personas, son realidades concretas, no fantasías ni fábulas. La fe judío-cristiana, la fe nuestra, la fe de nuestros padres, la fe de Abraham, Isaac y Jacob, es una fe histórica. Y ahora estamos en esa historia. El otro día les hablaba yo de los 2
las dos vías de la historia, una vía recta, sólida, firme, irremovible, infalible, que es la providencia de Dios, los designios de Dios, el plan de Dios, y la otra vía rota, torcida, que sube, que baja, que se interrumpe, que nos da a veces pena y lástima o vergüenza, que es la historia humana, los seres humanos que vamos desarrollando nuestra vida, nuestros procesos, y dentro de eso pues toda la falibilidad, toda la debilidad de los seres humanos. Esto es la historia. Dios que sostiene el mundo y el universo con su ser, que le da el ser, que lo mantiene, que lo guía, que le puso sus leyes y lo sigue manteniendo. Cada día es una nueva creación de Dios, y dentro de esa historia los seres humanos que vamos siguiendo nuestro curso, cada quien a su modo, cada quien con sus posibilidades. ¿Cuál es el sentido religioso del Pentateuco? ¿Qué nos enseña? En primer lugar, el Pentateuco nos va a dar explicación de los grandes interrogantes del ser humano. ¿De dónde salí? ¿Quién soy? ¿De dónde salí y a dónde voy? ¿Qué es la trascendencia? ¿Por qué los seres humanos tenemos unos anhelos que no se pueden agotar en este mundo? ¿Por qué los seres humanos tenemos una sed de eternidad? Si el que más vive 100, 102, 105, 110 años, ¿por qué nosotros hacemos planes y proyectos como si fuéramos a vivir toda la historia de la humanidad aquí? ¿Por qué? Es el Pentateuco donde pone la base y los cimientos para esas grandes respuestas. Y dentro de esas grandes respuestas, la grande iniciativa es de Dios. Y la va a tener con 4 elementos. Quiero que nos los grabemos claramente, que les demos vueltas en nuestro corazón, porque los vamos a ir encontrando trenzados, estos 4 elementos, a través de toda la historia de la salvación, es decir, a través de toda la Biblia y del Nuevo Testamento y hasta ahora en nuestro tiempo. Los 4 grandes elementos son, primero, la promesa. La promesa. Dios nuestro Señor hace una promesa a Adán, la va a renovar con Noé, la va a renovar con Abraham y sus descendencias, se la va a poner sobre los hombros a nuestro amigo Moisés, y después a través de los profetas los va llevando y va llevando a su pueblo hasta el grande cumplimiento de esa promesa inicial, que es la promesa de Dios. Promesa. Segundo, la elección. Dios nuestro Señor elige primero a unas personas, el grande elegido del Antiguo Testamento y el que es origen de nuestra fe es Abraham. Va a elegir a Moisés y después a otros muchos en la historia de la salvación, pero estos 2 son los grandes elegidos, y a través de Moisés Dios va a elegir también a un pueblo, el pueblo elegido, el pueblo de la promesa. Primero, la promesa. Segundo, la elección. Tercer gran elemento, la alianza. Queridos hermanos, la alianza entre seres humanos normalmente es una alianza entre iguales o más o menos iguales. Tú tienes 5, yo tengo 7, vamos a hacer una alianza, al final nos dividimos y cada quien se lleva lo suyo. Tú eres fuerte, yo soy débil, pero yo soy inteligente, tú préstame tu fuerza, yo te presto mi inteligencia, y así los 2 salimos ganando, como se dice en inglés, un win-win, ganar, ganar. La alianza que entre iguales o más o menos iguales tiene sentido y tiene razón.
Lo que nos admira y nos conmueve es que Dios nuestro Señor, que no necesitaba de nadie ni de nada, haya querido ratificar la promesa y la elección con una alianza, el pueblo de la alianza. Y aquí quiero hacer una vez más una reflexión eucarística. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Sangre de la alianza nueva y eterna. El pueblo de Dios va a estar acompañado por una alianza, es decir, por un pacto donde Dios no gana nada, solamente ganamos nosotros. Solamente ganamos nosotros. Pueblo de la alianza. Y finalmente, la ley. Queridos hermanos, nuestro pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, como vimos. Cruzó el Mar Rojo de un modo prodigioso, milagroso, y tiene por delante el desierto, que van a ser 40 larguísimos años de educación, de purificación, de instrucción, de constitución de este pueblo, el pueblo de Dios. Y, queridos amigos, no hay un pueblo sin ley. En toda la historia de la humanidad y en todas las ciencias humanas que se conocen y que han estudiado los pueblos, las civilizaciones, las culturas de todos los tiempos, hay leyes, probablemente muy simples y muy rudimentarias. Probablemente la ley es más fuerte, pero hay leyes. Hasta nuestros estados modernos de derecho, donde todo se rige, se reglamenta por leyes. Entonces, Moisés, al transmitirle al pueblo de Dios las leyes, y aquí quiero decirles que no solamente nos referimos al decálogo, los 10 mandamientos, sino también las leyes religiosas y litúrgicas, la institución del sacerdocio de Aarón, todas las normas sobre el culto, las fiestas, las celebraciones, el trato con los extranjeros, el trato con los esclavos, todo este bagaje de leyes que Dios nuestro Señor va a dar a su pueblo. Dios va a dar a su pueblo a través de Moisés, hacen que este pueblo de la alianza se constituya como pueblo, es decir, que tenga una estructura, un orden y una constitución legal, civil, jerárquica, tenga sus jefes, sus leyes, su estructura. Entonces, estos 4 elementos, la elección, primero la promesa, la elección, la alianza y la ley, van a irse entrecruzando en nuestra historia, y unas van a ir tomando más fuerza que otras, hasta que van a llegar a su pleno cumplimiento, a su plena realización en Cristo. En Cristo. Tenemos así en el Éxodo y en el Pentateuco en general datos aparentemente insignificantes, datos aparentemente sencillos, que en realidad van a ir adquiriendo sentido pleno, se dice en los estudios bíblicos, sentido pleno, sentido superior, hasta que se cumplen de modo más o menos concreto y más o menos explícito, se cumplen en Jesucristo. Queridos hermanos, vamos pues a hacer nuestro recorrido del Éxodo, y vamos viendo cómo se van a ir dando estos elementos, se van realizando estos elementos, y el grande artífice después de Yahvé Dios es nuestro amigo Moisés, un hombre de una estatura
humana, personal, de una estatura moral y de una estatura religiosa inmensa. Ahora yo quiero mirar a este Moisés, como ya les dije antes, como nuestro gran amigo. Este amigo, este compañero, este colega nuestro, nuestras relaciones con Dios, que nos va a enseñar tanto. Nos lo va a enseñar con su obediencia, nos lo va a enseñar con su oración, nos lo va a enseñar con su intimidad con Dios. Vamos a ver en nuestro recorrido que la Biblia llama a Moisés el amigo de Dios, el que hablaba con Dios cara a cara como un amigo habla con su amigo. Increíble hablar en estos tonos hace 3500 años, a los inicios de la historia de la salvación. Un hombre que habla con Dios, que tiene intimidad con Dios, un hombre que casi pelea, regatea con Dios, un hombre que se enoja, un hombre que duda. Vamos a ver el pecado de Moisés y que Dios se lo va a hacer pagar caro, porque Dios es un Dios celoso, y este hombre que es como el grande modelo de esta humanidad, del nuevo pueblo de Dios, Dios le exige mucho, muchísimo, lo ama mucho, lo quiere mucho, le ha dado mucho y le exige mucho, y le va a poner un castigo que a veces nos puede parecer excesivo, pero también es educativo, fue educativo para Moisés y es educativo para nosotros. Y así, queridos hermanos, en nuestro recorrido por el Éxodo, vamos a ir desempolvando en nuestro interior, o posiblemente construyendo en nuestro interior, un profundo sentido religioso, sentido de Dios, sentido de criatura, sentido espiritual, sentido de oración, sentido de obediencia a Dios, sentido de los mandamientos, respeto de Dios, santo temor de Dios. Y espero que esta peregrinación culmine en nosotros con una profunda renovación de nuestra relación con Dios. Una profunda renovación de nuestra relación con Dios. Quiero terminar citándoles nada más un brevísimo pasaje de la Biblia que nos deja ver claramente estos elementos que les estoy diciendo. Sale el pueblo de Israel, pasan unos primeros días en el desierto y finalmente tienen mucha sed. Se les acaban los recursos de agua, están en medio del desierto, y aquí podemos entender bien lo que es el desierto. Se les acaba el agua y llegan a unas lagunas donde hay agua, lagunas, pero al probarla casi la vomitan, porque son aguas amargas. De hecho se llama el lugar mar, amargas. No sé si tenga relación con el término español amargo, amargura, mar, en lugar de ese mara. Bien, el pueblo se rebela contra Moisés. ¿Cómo es posible? Esta agua es imbebible, estamos muertos de sed, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué tenemos que hacer? Y en esa revolución, Dios nuestro Señor le dice a Moisés: mira, ahí hay un pedazo de madera, tíralo en el agua y se va a volver agua dulce. Moisés obedece como siempre, toma esa madera, la tira en el agua y se vuelve agua dulce, y el pueblo de Israel puede beber, satisfacer su sed y tranquilizarse. ¿Qué nos enseña esto en esa clave que les digo? La historia de la fe bíblico-evangélica, de la historia de la religión judío-cristiana, y muy especialmente los padres de la iglesia, grandes intérpretes de toda la revelación a la luz de Cristo y a la luz del Evangelio, han visto en esa madera un símbolo de la cruz, el leño de la cruz, la madera, el árbol de la cruz. Entonces es una prefiguración de la cruz redentora de Cristo, que lo que es amargo, imbebible, lo hace dulce, lo hace saludable para nosotros.
Queridos hermanos, quise aportar este brevísimo, sencillísimo ejemplo, que además es el primer acontecimiento después de la salida de Egipto, para que podamos entender los significados que van teniendo las cosas y que se van proyectando poco a poco al grande, maravilloso, sacrosanto misterio de Cristo. Bien, quería yo hacerles hoy esta introducción sobre el significado del Éxodo en el contexto del Pentateuco, recorrer esos 4 grandes elementos de nuestra fe histórica, es decir, donde Dios se ha manifestado con personas, con lugares, con hechos concretos, y en este recorrido así de vuelo de pájaro hemos visto desde Adán, a quien Dios le manifiesta lo que llamamos el protoevangelio, la primera buena noticia, cuando después de caer le dice, la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Ahí está un protoevangelio, un primer anuncio de salvación que luego se va a renovar con Noé, el arca de la alianza, el símbolo del arco iris, Dios que renueva su promesa, su elección y su alianza, que va luego a tocar a Abraham, nuestro padre en la fe. Abraham, a través del signo de la circuncisión, la alianza con Dios, de ti saldrá un gran pueblo numeroso, más que las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y a través de Abraham, Isaac y Jacob, José, historia maravillosa que ya recordamos, llegamos a Moisés. Queridos hermanos, dejemos que la palabra de Dios nos ilumine, que ilumine nuestro corazón este recorrido de la historia de la salvación, que es el recorrido de todos y cada uno de nosotros, y con este espíritu y con estos conceptos vamos a recorrer nuestro éxodo, nuestro camino de salida, nuestra huida de la esclavitud a la libertad. Vamos a buscar un lugar adecuado. Como ven, hay miles y miles de gentes y guardias que no nos dejan hacer muchas grabaciones, pero vamos a buscar algún lugar adecuado para nuestra catequesis de hoy, que es un tema importantísimo, la conciencia moral. La conciencia moral. Queridos amigos, queridos peregrinos, vamos a tener aquí en este templo majestuoso una catequesis importantísima. Ya hablamos del Éxodo, esa historia de la salvación, esos grandes temas, pero todos esos temas tienen en el corazón humano un receptor. Si me permiten, como el internet está aquí en el aire, nadie lo ve, nadie lo percibe, pero el teléfono percibe la señal. Nosotros, seres humanos, tenemos un receptor de las señales de Dios. Por eso somos personas libres y por eso podemos responder responsablemente al bien y al mal, hacer el bien y evitar el mal, ser hombres buenos o ser hombres malos y caracterizar nuestros actos según el dictamen de nuestra conciencia. Yo recuerdo cuando era niño y mi madre me enseñaba el catecismo, y quiero decirles que todo esto que estamos viendo de el Éxodo y todos estos eventos me los enseñó mi madre cuando tenía yo 5 añitos, y aquí los tengo todavía. Me quedaron en el corazón como una estructura, como un análisis de la vida, de la historia, de la realidad, de la persona, de Dios. Pues bien, entre todas esas cosas que me enseñó mi madre en el catecismo de primera comunión, me enseñó lo que era la conciencia. Es una explicación infantil, es una explicación pequeñísima, esencial, pero válida.
La conciencia es la voz de Dios en el alma. La conciencia es la voz de Dios en el alma. Por eso la importancia de la conciencia moral, por eso el respeto a la conciencia de la persona, por eso el respeto a la intimidad de la persona y todas las virtudes y todo lo que ello conlleva en el campo legal, en el campo educativo, en el campo familiar, etcétera, porque la persona, la intimidad de la persona, ahí donde se encuentra con Dios, es absolutamente inviolable, es absolutamente sacrosanta. Y esa conciencia, repito, en términos simplemente catequéticos, lo llamamos la voz de Dios. ¿Qué nos dice esta voz de Dios? Esta voz de Dios que nos regaló con nuestro ser, con nuestra creación, con nuestro ser individual y personal. Esta voz es Dios que nos está diciendo a través de nuestra propia estructura personal de seres racionales, volitivos, libres, etc. Es Dios que nos está diciendo, haz esto, evita aquello. ¿Por qué hiciste aquello? Eres responsable, hiciste bien, hiciste mal, arrepiéntete, vuélvete a mí, camina en mis caminos. Es la voz de Dios, es la voz de Dios que nos llama de modos muy diversos, pero que nos llama y nos llama al bien, a la verdad, a la santidad, a la justicia verdadera y definitivamente nos llama al cielo. Voy a mencionar un par de ejemplos que son importantísimos en la Sagrada Escritura. El rey David. El rey David se enamora de su vecina, se la lleva a su casa y la deja embarazada. La historia de David y Betsabea. Manda matar al esposo, se queda con esta mujer que le da un hijo, y David aparentemente se quedó tan fresco y tan contento. Pero Dios, la voz de la conciencia, le manda al profeta Natán y le da una parábola pequeña. Un hombre había muy rico, tenía ovejas, ganado, etcétera, etcétera, todo lo que quería, feliz, disfrutaba, se la pasaba bien. Viene un forastero a su casa y él no quiso matar una de sus ovejas y de sus ganados, le cogió la ovejita, única ovejita que tenía el vecino, y la mató para darle de comer a su huésped. David se enfurece. ¿Cómo es posible? Ese hombre tiene que pagar, tiene que morir, etcétera, etcétera. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Dios te ha bendecido, Dios te ha dado mujeres, Dios te ha dado el reino, Dios te ha dado riquezas, y te quedas con la mujer de tu vecino y lo mandas matar. Tú eres ese hombre. Esa es la voz de la conciencia. Y David, el arrepentido David, confiesa su pecado. Dios y la voz de la conciencia no nos recriminan solo para dejarnos humillados y fastidiados y hundidos. David se arrepiente y le pide perdón a Dios, y Dios lo perdona. Y ese perdón de Dios restablece la dignidad de David y su vida continúa hasta el futuro. Hermosísima esa enseñanza del rey David. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Abel era bueno, ofrecía sacrificios a Dios, Dios los aceptaba. Caín se enoja con su hermano, le da envidia y lo mata. Y la voz de la conciencia, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con tu hermano? Por no hablar de Adán y Eva, que se encuentran con Dios, se encuentran consigo mismos y dicen, hemos caído, hemos desobedecido. Y así podríamos seguir con numerosos ejemplos. Quiero terminar con uno patente, el hijo pródigo. Pide a su padre sus bienes, su herencia, se va, despilfarra, come, bebe, mujeres, y cuando se queda en la miseria, la voz de la conciencia. En mi casa, aunque fuera yo un esclavo, estaría yo mejor que aquí en medio de los cerdos comiendo avellanas.
ni siquiera avellanas puedo comer. La voz de la conciencia entra dentro de sí y dentro de sí se encuentra con Dios, su Padre, y se decide a levantarse. Iré a mi Padre y le diré. Iré a mi Padre y le diré. El Padre estaba ya en el corazón del hijo pródigo y le estaba llamando, le estaba diciendo: vuelve a casa, vuelve, te espero, soy tu Padre, no temas, vuelve a casa. Queridos hermanos, esto es, en una síntesis muy apretada, la voz de la conciencia, que es un grande regalo de Dios y es un regalo que tenemos que cuidar. La conciencia, como la inteligencia, como la voluntad, como los sentimientos, afecciones, pasiones, emotividad, como nuestro cuerpo, los tenemos que cuidar. No podemos descuidarlos, no podemos abandonarlos, no podemos maltratarlos, porque nos hacemos un gravísimo daño. Nos hacemos mal y luego pagamos las consecuencias de ese mal. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo. Estamos en los números 1776 y siguientes. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Me he encontrado dos expresiones en el Catecismo y las quiero señalar inmediatamente. El sagrario de Dios, el santuario íntimo de Dios, donde Dios me habla, me aconseja, me consuela, me reprende, me ilumina, la voz de mi conciencia. Y San Juan Neumann llamó a la conciencia el primero de los vicarios de Cristo, es decir, el primero y el más íntimo, el más importante de los representantes de Cristo es mi conciencia. Ahí está Cristo, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo, clamando en nuestra alma para que seamos buenos, para que vivamos según la ley de Dios. Este capítulo, lo voy a resumir brevísimamente, tiene 4 apartados. El dictamen de la conciencia, la formación de la conciencia, el decidir en conciencia y el juicio erróneo. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo en estos breves apartados. Primero, nos dice: la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto. Y todos tenemos esta experiencia, incluso los niños, los pequeños, los adolescentes, la gente instruida o ignorante es igual. Sabemos que una cosa está bien o sabemos que una cosa está mal. Sabemos que estamos haciendo bien o mal. Que lo hagamos es otra cosa. Que obedezcamos a la conciencia es otra cosa, pero lo sabemos. Hasta el punto que los niños pequeños, cuando hacen una travesura, se esconden de la mamá. Todavía no tienen uso de razón. Y sin embargo se esconden de la mamá, se prevén que la mamá les dé un castigo porque esa llamita de la conciencia ya está ahí actuando en sus corazones. La conciencia puede tener 3 momentos en su acción en el ser humano. Una es una conciencia antecedente, una conciencia concomitante o una conciencia subsiguiente. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano puede darse cuenta del valor moral de lo que va a hacer o que no debe hacer antes de hacerlo. Yo no sé cuántas personas me han preguntado: Padre, no sé si debo hacer esto, no sé si debo decir esto. Tengo perplejidad, no sé qué decidir sobre este punto, aquel o aquel o aquel. ¿Por qué? Porque previamente, antecedentemente, la conciencia les está diciendo ya hacer o no hacer, o aclárate, o reflexiona, o piensa,
hazte aconsejar, lee, investiga, pregunta. Conciencia antecedente. Concomitante, es decir, va conmigo, me acompaña. Estoy haciendo una cosa y en el momento en que la estoy haciendo me doy cuenta de que es buena o mala, de que está bien o que está mal. Y conciencia subsiguiente, es decir, hice algo, no pensé mucho, no reflexioné, no discerní, lo hice y después digo, qué bien, mira, me salió muy bien, qué maravilla, todo fue bonito y todos estamos felices y contentos. O después de que lo hice, digo, caramba, no lo pensé, no sabía, me equivoqué, me hice algo mal. Antecedente, concomitante o subsiguiente. Eso respecto al tiempo. Cada uno es preciso que desarrolle una grande interioridad. La vida del ser humano, sus acciones, sus decisiones, se llevan a cabo primero que nada en su interior. Primero está la conciencia y la decisión y luego la acción, normalmente. Y por eso es tan importante cuidar nuestra interioridad, cuidar un cierto silencio interior, una reflexión. Hay decisiones que hay que tomar con tiempo. Y aquí entra una virtud importantísima que es la prudencia. Conciencia y prudencia, buena conciencia y prudencia van de la mano. Mala conciencia e imprudencia también van de la mano. ¿Por qué? Porque la prudencia es la virtud que nos ayuda a ordenar los medios hacia un fin. La prudencia es la virtud que nos ayuda a ordenar los medios, de cualquier índole que sean, hacia un fin. Si yo no reflexiono ese fin, nada más voy tapando agujeros. Si yo no reflexiono para nada, voy actuando y luego me arrepiento. No soy realmente una persona libre, soy un instintivo, un pasional, un imprudente. Entonces la conciencia, la recta conciencia, la buena conciencia demanda de nosotros una interioridad. Y aquí viene, por ejemplo, el valiosísimo medio de santificación que es el examen de la conciencia. Es decir, que de vez en cuando paremos para analizar, para reflexionar si lo que estamos haciendo está bien o no, si lo hicimos como debíamos hacerlo o no, si nos hemos equivocado o no. El examen de la conciencia. Queridos hermanos, ese examen de la conciencia, sobre todo si es diario, es tan educativo para lograr una conciencia moral. Una conciencia moral. Pararme un momentito en la noche, en algún momento del día, en hacer un momento de oración, ponerme en la presencia de Dios. Señor, ¿cómo fue mi día de hoy? Pues mira, me equivoqué, dije una palabra mal dicha, hice un negocio que no debía haber hecho, qué maravilla, tuve una oportunidad de hacer el bien y hice el bien. Esta interioridad y este examen de la conciencia van educando nuestra conciencia para que sea una conciencia recta, una conciencia bien formada. Y esa conciencia bien formada y recta es la que nos hace personas maduras y responsables. ¿De quién decimos nosotros, este es un irresponsable? El que toma malas decisiones, el que hace cosas mal. Las hace mal y las arregla peor. Qué horror ser esas personas irresponsables o inmaduras en el mejor de los casos. Hacen cosas a lo tonto y van dañando personas, dañando su vida, enredándose los pies con muchas cosas. El dictamen de la conciencia. Mi conciencia me ilumina y yo tengo que seguir el dictamen de mi conciencia, lo tengo que seguir siempre. Y para seguirlo siempre, bien, hay que formar la conciencia. Y esto da pie al segundo apartado, que es la formación de la conciencia. Obviamente, en un pueblo aborigen, la conciencia es muy simple. Hace el bien, evita el mal. Es el principio más elemental de la conciencia. Hace el bien, evita el mal.
La conciencia hay que formarla, por eso la educación, qué está bien, qué no está bien, qué es conforme al querer de Dios, qué es conforme a las reglas humanas, qué está bien respecto a la educación que te han dado tus padres, qué es lo que hace bien, edifica la sociedad, qué destruye la sociedad. Hay que formar la conciencia y eso es una tarea de toda la vida. Hay personas muy buenas y muy santas que se estropean a través de la vida. Dice un proverbio latino, corruptio optimi pésima. La corrupción de los mejores es la peor. ¿Por qué? Porque eran buenos y se corrompieron, se debilitaron, se deformaron. Igualmente, una persona mala, una persona desviada tiene la capacidad de convertirse y de acercarse al bien y de convertirse en una persona buena. Les voy a poner un ejemplo. Un jovencito, Alessandro, tuvo de adolescente un momento pasional contra la castidad y intentó violar a una niña preciosa que se llamaba María Goretti. Y la atacó, ella rechazó eso, no quería ofender a Dios, lo rechaza. Y este muchacho en ese arrebato pasional, con una grande inmadurez humana y cristiana, la ataca y la hiere mortalmente y ella muere. María Goretti, Santa María Goretti, mártir de la pureza, una bellísima imagen de una mujercita, jovencita italiana. Este hombre, ella lo perdona antes de morir, le dice que va a rezar por él, que lo va a encomendar, y este hombre, después de pasar muchos años en la cárcel, sale y se va a vivir a un monasterio y vive una vida de oración, de penitencia, de arrepentimiento. Y después de eso le toca la gracia inimaginable de poder ir y estar presente en la canonización de María Goretti. Ahí tenemos un ejemplo de una persona inmadura, violenta, parece ser que su padre era alcohólico, abusaba de ellos, los molestaba y ese hombre se rehace, se reforma, se convierte y forma su conciencia hasta llegar a vivir una vida verdaderamente santa. Nos vamos a mover un poquito porque el sol nos va a apagar el teléfono con este calor infernal. Decidir en conciencia. El ser humano tiene que decidir en conciencia, tiene que seguir el dictamen de su conciencia. Al fin y al cabo, nuestra conciencia es nuestro árbitro interior, es esa presencia de Dios, ese vicario de Cristo que dentro nos está diciendo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer y qué conviene y qué no conviene. Y ese decidir en conciencia, hacer las cosas concienzudamente, decimos nosotros, se aplican varias reglas elementales, algunas muy simples, muy elementales, pero importantes. Voy a decirlas, son 3. Primero, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Es decir, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. No se puede hacer ningún mal para obtener un bien. El fin no justifica los medios. Segundo, la regla de oro, y esta nos la expresó sobre todo Jesucristo. Cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros. Qué hermosa regla que también tiene la versión negativa. No hagáis a los demás lo que no queréis que os hagan a vosotros. El grande mandamiento del amor, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, establece un grande equilibrio en el corazón humano. No puedo ser feliz yo fastidiando a los demás. No puedo ser feliz yo ignorando a los demás. No puedo ser feliz yo haciendo cosas contra mi conciencia, dañando o vituperando a los demás. Finalmente,
La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Dicen dos expresiones de San Pablo. Pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo. Dañar a una persona en su conciencia, forzarla, obligarla, manipularla, es un grave pecado contra mi prójimo y contra Cristo. Y lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Qué hermoso sería que en la formación de nuestra conciencia quisiéramos siempre agradar a los demás, siempre hacer el bien y nunca hacer el mal a nadie. Formar nuestra conciencia y decidir en conciencia. Como dice la gente, cuando oye de un perverso, de un malvado, dice, este no tiene conciencia. ¿Qué conciencia? ¿No? Se oye de alguien que desfalcó, pero ¿qué conciencia tiene esta persona? ¿Qué conciencia tiene? ¿Por qué? Porque hizo algo que está mal y que dañó a su prójimo. Finalmente, el juicio erróneo. La conciencia se debe seguir siempre, incluso cuando la conciencia comete un error, cuando la conciencia tiene una equivocación, un malentendido, algo, la conciencia hay que seguirla siempre. Y esa conciencia puede ser conciencia erróneamente culpable, es decir, yo tenía que haberlo sabido. Hoy no sabía, pero lo hiciste. No sabía, tenías que haberlo sabido. La ignorancia y la conciencia errónea no te exculpan simplemente de lo que hiciste mal, cuando deberías haberlo sabido. Me acuerdo cuando éramos adolescentes y estábamos en el colegio, hacíamos cantidad de gamberradas, tonterías en el colegio, travesuras, diríamos ahora travesuras. Y no, es que no supe, maestro. Yo lo dije, dice el maestro. Yo lo dije, yo les advertí, yo les dije. Entonces, tu ignorancia, el no saberlo, es una culpa tuya, no de que yo no lo dije, sino que tú no me pusiste atención. La conciencia errónea, culpablemente errónea. Queridos hermanos, queridos amigos, vamos a terminar aquí nuestra catequesis del día de hoy. Estamos ya camino del Sinaí, vamos encaminándonos hacia allá, vamos a recibir los 10 mandamientos, pero estos 10 mandamientos de la ley de Dios caen, por decirlo así, en una tierra fecunda, en una tierra fértil, y esa tierra fecunda y fértil es cómo nos hizo Dios, de qué nos dotó Dios para ser felices y buscar el bien, y uno de esos grandes componentes es la voz de nuestra conciencia. Vamos mañana a volver al Cairo, vamos a estar ahí un par de días, vamos a hacer unos nuevos programas para seguir adelante nuestro itinerario del Éxodo y seguir nuestro camino en nuestra catequesis con el Catecismo de la Iglesia Católica. No se aparten de nuestra peregrinación, no se pierdan, estamos en el camino de la libertad, estamos recorriendo la Tierra Santa de la mano de Moisés. Que Dios los bendiga.
Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Sé que a veces he perdido el rumbo, que el miedo se hace más profundo, 40 años sin llegar a algún lugar. Sé que aunque yo me haya perdido, tú me vuelves a encontrar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná.